Vamos a trabajar hoy con el grado séptimo, nuestra guía de trabajo en casa número 3. Esa guía de trabajo pues tiene como una temática que continúa con lo que veníamos trabajando desde la guía anterior y tiene que ver precisamente con todo lo que tiene que ver con telefonía celular. Bueno, un gran resumen de telefonía celular. ¿Listo? Bueno, entonces en este momento voy a comenzar a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la guía de trabajo. Listo. Bueno, esta que está acá es la guía de trabajo número 3. Y pues bueno, como les decía, vamos a continuar con la temática de telefonía celular, pero entonces hoy, como les había alcanzado a anticipar la clase pasada, vamos a trabajar precisamente la evolución, cómo los teléfonos celulares a lo largo de la historia han venido cambiando. Y por eso en esta, digamos, en la primera imagen que les muestro, en nuestra conceptualización, quise poner esa imagen porque me llamó mucho la atención y tiene mucho que ver con lo que hablábamos la clase pasada sobre cómo ha venido cambiando el tema de tamaños. Tamaño de, el tamaño del celular como tal y el tamaño de sus pantallas. Entonces, si ustedes se fijan bien, pues hacia el lado izquierdo van a encontrar ese primer teléfono, ¿cierto? Carlitos, te escucho entrecortado. ¿Quieres decir algo? Confírmenme, por favor, otro participante en Zoom si me están escuchando bien, porque a Carlos le escucho supremamente. Profe, se escucha claro. Ah, bueno, listo. No, Carlitos, creo que de pronto está molestando un poquito el internet por allá. ¿Vale? Em, Sí, profe. Listo, gracias, jóvenes. Entonces, les decía, esta foto es muy significativa porque en realidad resume cómo ha sido la vida de los celulares. Ustedes van a decir, uy, no, profesora, pero es que ese de la izquierda, el primero, ese es un teléfono inalámbrico, de esos fijos que hay en las casas o en las oficinas. Entonces, yo les cuento que no, ese fue el primer celular que apareció en la historia. Entonces, esa es como una evolución visual de cómo han cambiado. Fíjense que llegó su momento en que los celulares eran bien chiquitos, bien pequeñitos y que pues bueno, lo que la gente decía era que ay, era mejor tener un aparato de estos pequeñito para yo poderlo cargar en el bolsillo, en la cartera, para que fuera de mucha más fácil portabilidad. Pero ya con el tiempo empezaron a aparecer las pantallas, a mejorar la calidad y todo esto. Entonces, en realidad vieron la necesidad de que la pantalla cada vez se hiciera más grande y por ende, pues si la pantalla tenía que ser más grande, por supuesto también tenía que ser en celular, ¿no? En su cuerpo completo. Entonces, por eso, mira, ya casi estamos volviendo al tamaño inicial de ese hermoso Motorola que están viendo ahí color blanco al lado izquierdo en la guía. ¿Listo? Carlitos, no, se te escucha entrecortado y no te entiendo absolutamente nada. Recuerda que estoy grabando el video, necesito que me colabores para que podamos hacer, digamos, fluida la clase. Si tienes alguna pregunta, me escribes por el chat, por favor. ¿Vale? Listo. Entre toda esta historia y entre todos, digamos, los creadores y digamos, los inventores que han, digamos, llamado la atención por todos sus aportes, pues podemos decir que Martin Cooper es el que es considerado el padre de la telefonía celular. Él se arriesgó a fabricar el primer teléfono, pero era un radioteléfono, ¿cierto? No era el celular como tal, pero sí era un radioteléfono, es decir, utilizaba otra tecnología, ¿cierto? Para poder hacer la transmisión y poder hacer la comunicación, ¿cierto? Eso fue en Estados Unidos. Ya un poquito después, pues ya empezaron a surgir otros sistemas similares en Japón
y pues bueno, ya en Europa también más o menos hacia el año 1981 comenzaron a aparecer sistemas similares para la telefonía móvil. ¿Listo? Entonces, digamos que esta historia, la historia de los celulares se cuenta como se cuenta la historia de los computadores. Creo que algo alcanzamos a ver nosotros, si no estoy mal o si no fue con otro grado, que vimos la generación de los computadores. Es decir, para nosotros poder hablar de cómo ha evolucionado un aparato como los celulares, entonces lo que hicieron fue que mejor los fraccionaron o los dividieron por generaciones para pues poder, digamos, juntar en una sola generación ciertos tipos de celulares que se parecían en sus características. Entonces, por una parte, por supuesto, está la primera generación. Esa primera generación inició con la creación de precisamente, mírenlo ahí, ya los pongo en la fotico un poco más grande, el Motorola Dynatac 8000X, así se llamaba. Y en realidad, pues bueno, eso fue en el año 1983, tenía unas medidas bastante grandes, porque pues estamos hablando que medía 33 centímetros por 9 centímetros por 4.5, es decir, de alto medía 33 centímetros. Para que tengamos una idea, una regla de las que nosotros utilizamos en el colegio, ¿sí?, mide 30 centímetros. Entonces, más o menos era el tamaño un poquito más largo de la regla que utilizamos para nuestras tareas, y pues eso es bastante grande. Y de ancho tenía 9 centímetros. Entonces, pues digamos que era un teléfono no tan ancho, perdón, pero sí bastante alto. Entonces, era un teléfono muy grande, tenía un peso de 780 gramos, es decir, se acercaba al kilo, ¿sí?, que para ser, digamos, un dispositivo móvil era bastante pesado. Entonces, en ese sentido, pues digamos que por ser el primero, era lo máximo que había, era lo último que había, y por supuesto las personas que tenían ese celular, por más grande y feo nos parece ahorita que sea, pues la verdad no era un teléfono malo, era al contrario, era lo mejor que podíamos encontrar. Entonces, este teléfono, pues obviamente tenía unas características, y precisamente la primera generación de teléfonos eran teléfonos parecidos a este, es decir, modelos que salieron después, modelos que aparecieron después de este, que fue el primero, ¿cierto? Eran muy costosos, hablan de cerca de $4,000 en esa época, lo que era, pues, digamos, un lujo. La persona que se atrevía o podía tener un celular de este tipo, pues, digamos que era porque definitivamente tenía cómo, era una persona con bastantes recursos económicos y podía hacerlo. Entonces, obviamente, ese tipo de teléfonos los tenían los empresarios, así, los dueños de empresas grandísimas, multinacionales, o por ejemplo, personas, médicos reconocidos, actores de Hollywood. Esas personas eran las que compraban o tenían cómo comprar ese teléfono. En la segunda generación, ya un poquito más adelante, y estamos hablando más o menos de la década de los 90, ¿cierto?, aparecieron teléfonos ya con una tecnología diferente, la tecnología digital. Obviamente esa tecnología digital pues traía muchísimos beneficios incorporados, muchos más, como por ejemplo que la batería durara bastante, o bueno, un poco más de lo que duraba la batería de los teléfonos de la primera generación. Tenía mucho más calidad el sonido, es decir, se escuchaba más clarito, obviamente por tener una tecnología de tipo digital. Eso hace que la señal sea mucho más limpia, ¿cierto? Los teléfonos ya, estos teléfonos de los años 90 tenían la posibilidad de enviar y recibir mensajes de texto, ¿sí? Tenían esa posibilidad de enviar y recibir mensajes de texto. Entonces, obviamente ya, pues por los años 90, como ya habían más, digamos, marcas de celulares que sacaron al mercado esta tecnología, estos celulares, entonces pues el precio bajó, digamos, el precio era mucho más económico. Entonces ya había más gente que lo utilizaba, ya no eran solamente los actores de Hollywood ni los empresarios con mucho dinero, sino que también era gente del común que empezó a utilizarlo, y pues obviamente empezó la gran competencia entre las grandes marcas de teléfonos celulares, que si Samsung, que si Motorola, que si Nokia, que si iPhone, ¿cierto? O Apple, precisamente. Entonces, bueno, ahí empieza como la batalla un poquito comercial. En la tercera generación ya aparecen, digamos, teléfonos
con un uso más, digamos, más popularizado en todo el mundo. Ya prácticamente cualquier persona puede o podía tener teléfono celular, pues que tuviera como, no mucho dinero, pero sí de pronto un poder adquisitivo normal, ¿cierto? Aquí pues obviamente se da, digamos, el uso de la tarjeta SIM o el chip SIM, ese que insertamos y retiramos cuando hacemos cambio de celular, ese teléfono, pues obviamente allí pues también portábamos o cargábamos información de los contactos, ¿se acuerdan? Ahí también lo tenemos. Obviamente el consumo de batería también pues digamos más bien la duración de la batería era más extenso. Obviamente el tema de las baterías es un tema que han venido mejorando conforme van pasando conforme van pasando las generaciones, ¿cierto? Ya aparecen teléfonos de baja gama, ¿cierto? Ahí yo les pongo el Nokia 1100, que ese es un telefonazo. Todavía obviamente sí los hemos visto muchas veces y lo más común es verlo dentro de, por ejemplo, estos negocios que venden minutos informalmente, tienen este teléfono aguanta golpes, aguanta sudor y aguanta mucho maltrato. Entonces es un teléfono muy bueno y la batería le dura un montón. Entonces este es de los teléfonos de baja gama que son, digamos, mejores y siguen vigentes. O sea, ahorita hay personas que de pronto no utilizan nada de internet, no les gusta, o no tienen ese teléfono sino para hacer y recibir llamadas, pues tienen un Nokia 1100 y les funciona perfecto. ¿Vale? Entonces, la característica de esta tercera generación es, ojo, no es que la tercera generación sea solamente este Nokia 1100, no. Aquí aparecieron teléfonos con cámaras para tomar fotografías. Algunos permitían tomar también grabaciones, o lo que hacemos ahorita, que es hacer videos. Tenían pantallas a color, tenía una conexión o la posibilidad de tener una conexión rápida a internet a través de la tecnología Edge, así se llamaba, y se podían hacer envíos de mensajes, no solamente SMS, que son los mensajes de texto, sino los MMS, que son los mensajes multimedia, es decir, enviar y recibir a través de mensajes de texto, pero ya pues son mensajes multimedia, información como fotos, videos, y obviamente también con estos teléfonos de la tercera generación se podía conectar a correo electrónico. ¿Listo? En 2001 y dentro de esta tercera generación, más o menos el año 2001, empezó, digamos, hubo un avance muy grande y fue precisamente la posibilidad de incorporarle una segunda cámara a nuestro celular para hacer videollamadas. O sea, ya en el 2001 ya aparecieron los primeros celulares en los que había una cámara frontal. Bien, entonces eso es importante. La cuarta generación, que es la generación de ustedes, creo que es la generación que más conocen, esta comienza a partir del año 2013. Bien, son todos los teléfonos celulares que se crean a partir del 2013. Entonces, aparece el concepto de smartphone, que ya lo habíamos hablado en clases anteriores. Obviamente que pues, es esa conjugación perfecta entre el teléfono y la computadora, ¿cierto? Porque el teléfono en esta generación, o los teléfonos de esta cuarta generación, nos permiten a nosotros realizar tantas y tantas actividades, tantas y tantas acciones, tantas y tantas tareas, como enviar correos electrónicos, jugar, ver televisión, o ver una serie, ver una película, enviar mensajes de texto, enviar notas de voz, hacer videollamada, todo eso son características de los smartphones. Entonces, precisamente todo eso viene de la mano, esa cuarta generación, con el estándar de comunicaciones 4G. Ya todos conocemos que, pues bueno, es como el estándar de comunicaciones vigente para la mayoría de los celulares. Obviamente hay países en donde ya, digamos, se encuentran bajo otra tecnología, pero nosotros aún nos encontramos precisamente en 4G. Bien, esto es como, hace referencia como la velocidad de la transmisión de datos, ¿cierto? A través de esa red 4G, eso es lo que nos permite a nosotros tener una conectividad mucho más ágil con nuestro proveedor de servicio de telefonía móvil, ¿vale? También, pues obviamente se nos va a permitir y nos permite hacer transferencia de todo lo que tiene que ver con videos, inclusive jugar juegos espectaculares en nuestros celulares. La quinta generación o la 5G utiliza un nuevo protocolo llamado New Radio, así se llama, y utiliza un núcleo de red denominado Next Generation Core Network, que es el NGSN. Y pues obviamente está basado, o digamos, esa tecnología que es la que viene, porque hay varios países en el mundo que ya la están utilizando, como España desde el año pasado. Es como es una tecnología que ahorita está en expansión, es decir, todavía no ha llegado a la mayoría de los
países del mundo, pero está en expansión. Obviamente tiene muchas más ventajas y digamos que dentro de las ventajas está pues obviamente la utilización de software de red y a través de la nube. Eso lo vamos a hablar más adelante, eso lo vamos a hablar más en detalle en otras guías. ¿Listo? Esto es la parte de conceptualización de mi guía. Si tienen de pronto internet, si tienen la posibilidad de ingresar a este video en YouTube, yo les dejo ahí el link para que ustedes ingresen sin ningún problema. Ya se nos va a cortar la comunicación por Zoom, ¿cierto? Entonces, en cualquier momento se cuelga. Creo que ya se va a colgar, todavía están los niños de Zoom aquí. Yo voy a pausar la grabación de este video mientras volvemos a hacer la conexión, mientras volvemos a conectarnos a través de esta plataforma. Bueno, entonces vamos a continuar hablando y tratando más bien nuestra guía. Ya voy a volver a compartir la pantalla y listo. Entonces, permítanme acá. Ya la parte, yo les decía que si quieren ver un videito y si tienen la posibilidad de tener conexión a internet, hay un video en YouTube chévere, interesante, sobre la historia del teléfono móvil. Ahí se los dejo por si pueden ingresar. ¿Listo? En la parte de aplicación vamos a hacer, en realidad son 2 punticos, no más, 2 punticos. Acuérdense, hijos, en esta guía y en todas las guías de informática conmigo, ustedes no tienen que copiar toda la guía en el cuaderno. No la copien toda. Solo desarrollen los ejercicios de aplicación, ¿cierto? Y solo desarrollen la evaluación. Eso es lo que yo necesito, ¿vale? Nada de estarme copiando todo esto, no. Porque si lo otro lo hiciéramos, terminaríamos demasiado cansados cuando termináramos la guía. Es correcto, por eso también a todos los profes deben preguntarles si hay que copiar toda la guía o no, porque hay muchos profes que no dicen copie toda la conceptualización y sin embargo los estudiantes lo están copiando. Entonces, esa recomendación que les quede a ustedes y que les quede a los que están viendo el video por YouTube también, para que lo tengan muy presente. Siempre hagan lo que les están solicitando. En este momento creo que tienen mucho trabajo, ¿cierto? Y necesitan tiempo para ustedes poder cumplir con todos los compromisos. Entonces, prioricemos y realicemos realmente las actividades que los profesores nos están indicando. Vale, voy a continuar. Entonces, en la parte de aplicación les pido 2 cosas nomás. La primera, todo en el cuaderno de tecnología e informática. Todo lo vamos a realizar en ese cuaderno. Lo primero que vamos a hacer es realizar, me pica la nariz, es realizar una tabla, una tablita en donde ustedes van a mostrar las características más importantes de cada generación de celulares. Es decir, ustedes van a escribir ahí lo que consideran que es más importante de cada generación. Acuérdense que son 5 generaciones contando la última, que todavía, digamos, está como en expansión o en crecimiento, ¿vale? Ese es como el primer trabajo, una tabla con un resumito de cuáles son las características más importantes de los celulares de cada generación. La segundo punto, ustedes van a buscar en el diccionario, bueno, como lo quieran, si quieren traductorio físico, o un diccionario físico, o lo pueden buscar por internet. Brevemente, ¿qué significan las palabras masificación, latencia y streaming? El concepto de streaming, ¿listo? Esas 3 palabras las utilizamos dentro de nuestra guía. Búsquenla el significado, solamente de esas 3 palabritas de manera muy breve y que yo comprenda, ¿vale? Aquí la parte de verificación, ustedes... Además, en el internet es como tener en sí un diccionario que nosotros podamos tener que siempre nos sirva. Claro. Y que nunca se nos dañe. Ahí está la información disponible, ojo niños, la información disponible para poder nosotros acceder cuando nosotros queramos. Entonces lo bueno es utilizar esa información para cosas buenas, ¿listo? Bien, la verificación ya saben ustedes, el adulto que les acompañe si hacen la tarea, digamos con la supervisión de alguien, que a ellos les califiquen, que muestren y nos muestren, que nos muestren por favor cuántos, porfa. Sí, muy bien. En eso, en tema avanzado, ellos no me pueden explicar bien. Ah, bueno, Carly. Siempre me dicen que si ellos tuvieran más estudios, si ellos hubieran estudiado, ellos me hubieran podido ayudar, pero que como ellos no estudiaron y entonces
Mi papá más o menos solo estudió hasta quinto de primaria, supongo. Y pues entonces no me pueden ayudar con ese tipo de cosas. Carlitos, ahí lo importante, ¿sabes qué es? Que tú siempre hagas el mejor esfuerzo y que te fijes en que, mira, seguramente tus papitos no tuvieron la oportunidad de hacerlo, de estudiar, pero tú sí, y en este momento tienes el apoyo de ellos, así de pronto ellos consideren que no, de pronto no tienen como la capacidad de poderte acompañar y explicarte muchas cosas, pero ellos siempre van a estar ahí para ti y te van a dar las facilidades, mira, te permiten tener un dispositivo donde conectarte para tomar tus clases, ¿cierto? Y se preocupan mucho por ti, porque cumplas con las tareas. Exacto. Entonces, eso es muy importante, que tú veas ese esfuerzo y tú siempre trates de, digamos, dar lo mejor y seguir adelante y ser más juicioso cada día, como lo eres, y bueno, seguir trabajando. Yo voy a continuar con la segunda parte que van a hacer en el cuaderno, que es la evaluación. Esta parte es muy sencilla. Simplemente lo que van a hacer es, se han jugado este juego ¿cómo es? Apareamiento. Entonces, lo que ustedes van a hacer aquí, van a hacerlo de esta manera. Entonces, por ejemplo, si tú crees que estas características o esta se caracteriza por la masificación del uso de los celulares y la incorporación de las tarjetas SIM, si tú crees, ay, bueno, yo lo estoy acá señalando, pero voy a más bien hacer aquí el marcador. Marcador, 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 marcador. Listo. Entonces, si yo creo que esta característica va con... No, creo que no pude. Bueno, sí, aquí está el marcador. Chun, chun, chun. No, estoy rayando. Yo lo que tengo que hacer es relacionar la columna izquierda con la columna derecha. Entonces lo marco. Hago estas dos columnitas, ¿cierto? Y le voy haciendo como digamos, ok, aquí ya encontré. Aquí es donde voy a hacer la relación. Chun, chun, chun. Esta con esta con esta, ¿sí? Entonces acá. Yo hago la relación y le digo, bueno, esta característica pertenece a esta generación, esta a esta, ¿listo? Y ya, eso es todo, ya, esa es toda la guía. Al final, pues obviamente les recuerdo hacer la autoevaluación y ponerla en el cuaderno, ¿listo? Por ahora voy a detener la grabación para YouTube. Espero que haya sido bien claro el tema, espero que no haya, digamos, alguna duda. Si hay alguna duda, para todos los que están viendo el video, por favor en los comentarios me escriben cuál es la duda que tienen y yo con mucho gusto les voy a resolver ese interrogante. Un abrazo para todos y muchas gracias por estar aquí. Espero estar muy pronto con ustedes con otro videito. Chaito. Profe.